Bienvenidos a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes una vez más para charlar sobre uno de los temas más candentes del momento, y créanme, esto es jugoso. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de las estrellas turcas, específicamente en el drama amoroso que involucra a nuestra adorada Hande Erçel, el apuesto Kerem Bürsin y, bueno, la actual pareja de Kerem. Sí, amigos, tenemos salseo. Así que si son fans de las comedias románticas turcas, si vibran con Love is in the air, y si aman el drama y las reacciones épicas, este vídeo es para ustedes. Prepárense porque hoy vamos a analizar la broma que Hande Erçel le jugó a Kerem Bürsin, la reacción de él y por supuesto cómo todo esto se relaciona con la actual pareja de Kerem. ¿Están listos para el chismecito? Yo sí. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Ayúdenme a crecer esta comunidad de fans. Suscríbanse ya. Ahora sí, manos a la obra. Para los que no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin protagonizaron la exitosísima serie Love is in the air. Su química en pantalla era explosiva. Y por supuesto el público no tardó en teorizar y desear que esa chispa traspasara la pantalla. Y es sorpresa, así fue. Durante un tiempo Hande y Kerem fueron pareja en la vida real, y eran la pareja perfecta, guapos, talentosos y muy enamorados. Sus fotos juntos, sus declaraciones, sus interacciones en redes sociales, todo era digno de una película romántica. Pero como suele suceder en Hollywood y en el mundo del espectáculo, el amor no siempre es para siempre. La relación llegó a su fin, y los corazones de muchos fans quedaron rotos. Después de su ruptura, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus vidas y carreras. Hande, por supuesto, sigue siendo una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, protagonizando nuevos proyectos y conquistando corazones. Kerem, por su parte, también ha continuado trabajando y actualmente está en una relación con, bueno, aquí es donde entra el drama. Kerem ahora está con una nueva persona. Y es aquí donde entra la famosa broma de Hande. Durante una entrevista, le preguntaron a Hande sobre Kerem y su nueva pareja. La pregunta por sí sola, ya era un poco picante. Pero Hande, con la elegancia y el sentido del humor que la caracterizan, respondió de una manera que dejó a todos boquiabiertos. Lo que hizo fue, básicamente, bromeó. Pero no una broma cualquiera, no una broma que involucraba un comentario ingenioso y bastante divertido sobre los gustos de Kerem. Digamos que sin decirlo directamente hizo referencia a algo que caracterizaba a Kerem en su relación pasada, y que ahora, aparentemente, también está presente en su nueva relación. Una verdadera obra maestra. La reacción de Kerem fue, por decirlo menos, de épica. No se enojó, no se ofendió, no. Al contrario, se lo tomó con humor. Mostró respeto por Hande y al mismo tiempo, dejó claro que su relación actual es importante para él. La forma en que reaccionó, la forma en que manejó la situación, demostró su madurez y profesionalismo. Fue muy inteligente y eso solo hizo que la situación fuera aún más interesante. Ahora, ¿cómo interpretamos todo esto? Bueno, creo que hay varias cosas importantes a destacar. Primero, la broma de Hande demuestra que a pesar de haber terminado su relación, existe una buena relación y respeto mutuo entre ellos. No hay resentimientos ni rencores, y eso es admirable. Segundo, la reacción de Kerem muestra que ha aprendido a lidiar con la atención mediática y a proteger su vida privada. No se dejó llevar por la polémica y supo responder de una manera que lo hizo quedar bien. Y tercero, la situación en sí nos recuerda que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las relaciones, los amores, los dramas, todo está sujeto a interpretaciones y a la opinión pública. El chismecito de esta broma generó muchísimos comentarios en redes sociales. Los fans de ambos actores se dividieron en opiniones. Algunos elogiaron el sentido del humor de Hande, otros defendieron la actitud de Kerem, y algunos, por supuesto, aprovecharon la situación para alimentar la esperanza de una posible reconciliación. ¡Ay, el amor! Siempre nos da material para hablar. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo importante es que Hande y Kerem han demostrado ser dos profesionales que saben manejar las situaciones difíciles con elegancia y madurez. Han dejado claro que a pesar de su pasado, mantienen una buena relación, y eso es algo que debemos aplaudir. Y aquí viene lo bueno, vamos a analizar algunos de los momentos clave.
Vamos a revisar fragmentos de la entrevista y de las reacciones en redes sociales, y también vamos a analizar el comportamiento de Kerem y Hande. Preparen las palomitas. Asterisco luces cámara acción asterisco. Asterisco asterisco la entrevista reveladora, el origen del chismecito asterisco asterisco. Vamos a sumergirnos de lleno en el momento crucial, la entrevista donde Hande Erçel soltó la bomba. En este tipo de eventos, la pregunta del entrevistador ya era un terreno minado. Preguntar por el ex, especialmente cuando hay una nueva pareja en el panorama, es siempre un movimiento arriesgado. Pero ¿cómo respondió nuestra querida Hande? Con una maestría digna de un Oscar al ingenio y la elegancia. Recordemos el contexto. Hande, radiante como siempre, estaba promocionando uno de sus nuevos proyectos. La pregunta directa y sin rodeos fue algo así como: Hande, ¿qué piensas sobre Kerem y su nueva relación? Aquí es donde la mayoría de las celebridades optarían por respuestas diplomáticas y evasivas. Me alegro por él, le deseo lo mejor, no tengo nada que comentar, etc. Pero Hande, fiel a su estilo, decidió tomar otro camino. Y aquí es donde la magia ocurrió. Con una sonrisa enigmática, un brillo en los ojos y una pizca de picardía, soltó una frase que, a pesar de su aparente sencillez, contenía una carga de humor y perspicacia tremenda. Digamos, para no revelar del todo la bomba, que la respuesta jugaba con un detalle específico que era conocido por los fans de su relación con Kerem, y que aparentemente se repetía en la nueva relación. Una verdadera genialidad. No voy a reproducir la frase exacta, porque quiero que vayan a ver la entrevista completa, pero créanme, fue legendaria. Lo que me encanta es la forma en que lo dijo. No hubo sarcasmo, ni mala intención, ni resentimiento. Todo lo contrario. Se notaba el cariño y el respeto. Fue una broma, sí, pero una broma inteligente y bien pensada. Una broma que, sin ser ofensiva, puso el dedo en la llaga y generó un revuelo mediático de proporciones épicas. Hande, te has ganado mi corazón. Asterisco asterisco Kerem Bürsin, el arte de la respuesta perfecta asterisco asterisco. Ahora, cambiemos el foco de atención a nuestro galán, Kerem Bürsin. ¿Cómo reaccionó ante semejante bombazo? La respuesta, como ya les anticipé, fue magistral. Kerem demostró una vez más, porque es uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Las redes sociales y los medios de comunicación se lanzaron a la caza de una reacción explosiva, de una declaración incendiaria. Todos esperaban ver a Kerem enfadado, molesto, o al menos incómodo. Pero sorpresa. Kerem, con su habitual elegancia y madurez, optó por un camino completamente diferente. En lugar de caer en la trampa de la polémica, Kerem respondió con calma, con respeto y con una pizca de buen humor. Agradeció a Hande por su comentario, reconoció su ingenio y, sobre todo, dejó claro que su relación actual es importante para él. No se dejó arrastrar por el drama ni por los chismes. Se mantuvo fiel a sí mismo, demostrando su profesionalismo y su capacidad para manejar situaciones difíciles con gracia y aplomo. Su respuesta, en resumen, fue un ejemplo de cómo lidiar con la presión mediática y cómo proteger la privacidad sin caer en la agresividad o el resentimiento. Fue un acto de clase, una muestra de madurez que le ganó aún más respeto por parte del público y de sus colegas. Asterisco asterisco análisis en profundidad, el significado detrás de las palabras asterisco asterisco. Ahora desmenucemos un poco más las palabras y las reacciones de ambos. ¿Qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué mensajes ocultos se esconden detrás de las sonrisas y los gestos? Asterisco 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 Hande, el arte de la sutilidad asterisco asterisco la broma de Hande no fue solo una ocurrencia espontánea. Fue una declaración, una forma de decir que, a pesar de haber terminado su relación con Kerem, no hay rencor ni malos sentimientos. Es una forma de demostrar que se puede mantener una buena relación con un ex, basada en el respeto y el cariño. Además, es una muestra de su inteligencia y de su capacidad para generar impacto mediático de forma positiva. Asterisco 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 Kerem, la diplomacia en acción asterisco asterisco la reacción de Kerem fue un claro ejemplo de cómo manejar una situación incómoda con elegancia y madurez. Su respuesta demostró que ha aprendido a lidiar con la atención mediática y a proteger su vida privada. No se dejó llevar por la polémica ni por los rumores. Supo responder de una manera que lo hizo quedar bien, tanto ante el público como ante Hande. Además, su reacción transmite un mensaje de respeto hacia su actual pareja,
lo cual es muy importante. Asterisco asterisco reacciones en redes sociales, el eco del chismecito asterisco asterisco. Las redes sociales, como siempre, fueron el epicentro de la tormenta. Los fans de Ande y Kerem, divididos entre la nostalgia y la curiosidad, inundaron Twitter, Instagram y TikTok con sus comentarios y opiniones. Asterisco 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 los románticos empedernidos asterisco asterisco muchos fans, fieles a su sueño de un reencuentro, vieron la broma de Ande como una señal, como una pequeña esperanza de que el amor entre ellos aún existía. Comentarios como son almas gemelas, ojalá vuelvan a estar juntos, o hacen una pareja perfecta, inundaron las redes. Asterisco 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 los defensores de Kerem asterisco asterisco otros fans, más centrados en el presente, defendieron la actitud de Kerem y elogiaron su madurez. Comentarios como Kerem es un caballero, ¿qué clase tiene Kerem? O me encanta su respuesta, fueron muy comunes. Asterisco 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 los observadores neutrales asterisco asterisco también hubo un gran número de fans que simplemente disfrutaron del drama, comentando sobre la broma, la reacción de Kerem y la situación en general. Estos comentarios, a menudo llenos de humor, añadieron aún más sabor a la conversación. Lo que es innegable es que la broma de Ande y la reacción de Kerem generaron un debate apasionado en las redes sociales, demostrando una vez más el poder de las celebridades turcas para captar la atención del público. Asterisco asterisco el contexto turco, entre la tradición y la fama asterisco asterisco. Para entender completamente la magnitud de este drama, es importante tener en cuenta el contexto cultural de Turquía. En la sociedad turca, las relaciones personales, la familia y la imagen pública son muy importantes. Los actores y actrices turcos, al igual que las celebridades de otros países, están constantemente bajo la lupa del público. En Turquía, las relaciones amorosas de las celebridades son tema de conversación nacional. Los medios de comunicación y los fans analizan cada detalle, desde las fotos en redes sociales hasta las declaraciones en entrevistas. Por eso es crucial que las celebridades mantengan una buena imagen, tanto en lo personal como en lo profesional. En este contexto, la forma en que Ande y Kerem han manejado esta situación es digna de admiración. Han demostrado que a pesar de las presiones y la atención mediática, es posible mantener una buena relación y afrontar las situaciones difíciles con elegancia y madurez. Asterisco asterisco la lección final, respeto y madurez, las claves del éxito asterisco asterisco. Después de analizar a fondo este drama amoroso, creo que podemos extraer una gran lección. Hande Erçel y Kerem Bürsin nos han demostrado que incluso después de una ruptura sentimental, es posible mantener una buena relación, basada en el respeto, la madurez y el buen humor. Han dejado claro que no hay resentimientos ni rencores. Al contrario, existe una buena relación y un respeto mutuo. Y eso es algo que debemos aplaudir. Porque en el mundo del espectáculo como en la vida real, las relaciones cambian, las personas evolucionan y las situaciones difíciles pueden ser superadas con gracia y elegancia. La broma de Hande, la reacción de Kerem, y la forma en que ambos han manejado la situación, son una muestra de profesionalismo, de inteligencia y de madurez. Nos recuerdan que en el mundo de las celebridades, como en la vida, es posible mantener una buena imagen y afrontar los desafíos con valentía y optimismo. Asterisco asterisco momento de interactuar, asterisco asterisco. Ahora, mis queridos fans, es momento de que ustedes participen. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Así que cuéntenme. Asterisco, ¿qué opinan de la broma de Hande? ¿Les pareció ingeniosa y divertida? Asterisco, ¿cómo les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que manejó bien la situación? Asterisco, ¿creen que esta historia es el principio de algo nuevo? ¿O simplemente una muestra de buena onda entre dos ex? Asterisco, ¿qué lecciones podemos aprender de este drama amoroso? Asterisco, ¿cuál es su pareja turca favorita y por qué? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Asterisco asterisco conclusión y próximos pasos asterisco asterisco. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio lleno de chismes, análisis y mucho salseo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Hemos analizado a fondo la broma de Hande Erçel,
la reacción de Kerem Bürsin y cómo todo esto se relaciona con sus vidas personales y profesionales. Hemos reído, hemos reflexionado y hemos aprendido un poco más sobre el fascinante mundo de las celebridades turcas. Recuerden que les dejé el enlace a la entrevista de Hande en la descripción, para que puedan verla y sacar sus propias conclusiones. También les dejaré enlaces a las reacciones de Kerem en redes sociales y otros vídeos interesantes sobre el tema. Y por supuesto, no se pierdan mi próximo vídeo, donde analizaremos otro drama amoroso del mundo de las telenovelas turcas. Prepárense porque la cosa se pone cada vez más emocionante. Un abrazo enorme y gracias por estar aquí. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfrútenla. Asterisco, asterisco.